Quiero, hermanos, que primeramente decirle que voy a usar la versión Dios habla hoy, porque es más simple para mí esta versión. Como yo no hablo como vos y vosotros y todo eso, entonces me cuesta un poco leerlo así. Entonces, hermanos, pero es la misma palabra, ¿no es cierto? La misma palabra, diferente versión, pero la misma palabra. Hermanos, si podemos leer el versículo más famoso. ¿Cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Que hasta el mundo lo conoce. Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Y todos lo saben de memoria este versículo? ¿Sí? Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Sabe, hermanos, que el amor de Dios es todo, ¿no es cierto? Es completo. Sin el amor de Dios no hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, la cruz en el Calvario. No tendríamos la salvación de nuestras almas. Sin el amor de Dios que hizo ese sacrificio de mandar a su único Hijo. ¿Se pueden imaginar ese sentido? Mandar a su único Hijo para morir para otra persona. ¿Se pueden imaginar eso? Es una cosa bien importante, ¿no es cierto? ¿Sabe ese versículo que hasta en el mundo es popular? Algunas veces cuando vemos deportes, ¿no es cierto?, vemos cartelones que dicen Juan 3:16. Y nosotros estamos mirando el deporte y decimos, ¿qué significa eso con lo que estamos viendo del deporte? Pero sabe, hermanos, que algunas veces Dios usa eso para evangelizar. Porque el mundo que está viendo ese partido, ¿no es cierto?, o ese wrestling, lo que sea, ¿no es cierto?, el deporte donde están esos cartelones, ellos miran y el mundo dice, ¿qué es eso? Entonces capaz que van y lo investigan. Entonces eso es una forma de evangelizar, ¿no es cierto? Pero muchas veces miramos y yo pienso, qué raro, estamos viendo un deporte y hay cartelones que dicen Juan 3:16. Y yo digo, gracias Señor, porque tocaste a esa persona para hacer ese letrero, para mandar el mensaje de Dios. Amén. Dios usa a todas formas, ¿no es cierto?, de evangelización. Como dije antes, sin el amor de Dios no hubiéramos tenido la salvación de nuestras almas. Qué importante que es. Sabemos que cuando Jesús fue, ¿no es cierto?, a la cruz, fue llevando una cruz bien pesada, estaba yendo por la villa dolorosa hasta, ¿no es cierto?, el cruz de Calvario. Sabemos, hermanos, que Él fue clavado entre dos criminales, ¿no es cierto? Todos sabemos la historia de la cruz. Pero, hermanos, ¿qué piensan que es el mensaje realmente de la cruz? Todos piensan que es solamente la salvación de nuestras almas. Pero saben, mis hermanos, que esta mañana le quiero hacer un estudio. Vamos a usar la Biblia un poquito, pero hermanos, yo ya tengo los versículos ya aquí para leérselo, para no gastar mucho tiempo. ¿Ok? Pero lo que yo quiero enseñarles es que Jesús habló 7 veces en la cruz. Entonces no era solamente que Él murió para nuestra salvación, pero Él predicó en la cruz. Y cada vez que Él habló en la cruz, Él nos predicaba. Él nos enseñaba de cómo vivir, ¿no es cierto?, de cómo actuar. Y es importante que con cada frase nosotros vamos a ver que Él cumplió profecías. Y ahí podemos ver que la cruz significa mucho más que la salvación. Vamos a ver lo que Jesús nos enseñó en la cruz. Amén. Amén. La primera frase se encuentra en Lucas 23. Lucas 23, 34. Gracias, hermano, en el laptop. Sé que te voy a usar mucho hoy día. La primera frase se encuentra en Lucas 23, 34, que dice: Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos la ropa de Jesús. Hermanos, desde la cruz, Jesús vio los 2 criminales que estaban a su lado.
Él estaba ahí, mirando para abajo, mirando a los soldados que se burlaron de él, a los soldados que le pegaron. La Biblia dice que le arrancaron la barba, que le hicieron, lo torturaron a nuestro Señor. Qué importante es saber, ¿no es cierto?, lo que él pasó. Los soldados que le pegaron, que le hacían burla, que los llevaron, ¿no es cierto?, con latigazos hasta la cruz. Que después le hicieron, ¿no es cierto?, lo peor que fue, que lo clavaron en la cruz. Y el Señor Jesús miraba eso, ¿no es cierto?, mientras que Él estaba ahí. Hermanos, yo siempre pienso de ese dolor que Él pasó. Me imagino que Jesús estaba pensando en ese momento, estaba pensando en lo que los condenaron, a Caifás, a los sumos sacerdotes, que por celos lo entregaron para que sean crucificados. Él también pensaba en Pilato, que ordenó la crucifixión. Él también estaba pensando en los discípulos de él, que lo abandonaron, que ¿no es cierto?, se fueron, ¿no es cierto?, se escondieron porque tenían miedo. Él también estaba pensando, ¿no es cierto?, en la multitud. Él miraba de la cruz y miraba la multitud que días antes, cuando él entró a Jerusalén, le gritaban Rey, Rey. Y días después era la misma multitud que le decía crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hermanos, Jesús pensaba en Pedro, alguien que estaba tan cerca a él, pero lo negó 3 veces. Él podía pensar en el mundo entero, gente que ni lo había escuchado de él, pero también él estaba pensando en ellos. Y sabe, hermano, que Jesús en la cruz no estaba enojado. Él tenía, el amor de él prevaleció hasta el final. Amén. Y él dijo, perdónalo. Amén. Al Padre le dijo, perdónalo. El perdón de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande. Porque él dijo, perdónalo, Padre, porque no sabe lo que ellos hacen. Hermano, el perdón de Dios, no estuviéramos aquí sin él. Gloria a Dios. La cruz es el perdón. La cruz es el camino al perdón. Y así, igual, nosotros tenemos que perdonar. Amén. ¿Cuántas veces nos ofenden la gente? ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos ofenden? Algunas veces lo ofenden por accidente, ni se dan cuenta que lo dicen o hacen, ¿no es cierto?, lo ofenden. Algunas veces sí saben exactamente lo que están haciendo, pero igual nosotros tenemos que, como dice la palabra, dar el otro cachete. No podemos ser igual que ellos. Si ellos nos hacen mal a nosotros tenemos que ser mejor que ellos y tenemos que decir, te perdono. Porque Jesús me perdonó. Porque Dios me perdonó. Como yo no puedo perdonarle a ustedes. Algunas veces pasan cosas, gente los ofende para ser probados. Para que nosotros seamos probados de cómo actuamos. Es tan importante el perdón que Dios nos da, ¿no es cierto? Esa enseñanza de cómo perdonar. Sé que es difícil, hermanos, no es fácil. Como dicen en el mundo, no es un valle de rosas, ¿no es cierto? Cada problema que nos sucede, cada, ¿no es cierto?, situación que vivimos es una prueba. Lo sabemos, la Biblia dice que vivimos en esta vida que es prueba. Pero también la Biblia dice que nos da la salida. Nos da la manera de estar firmes, ¿no es cierto?, y tener la fuerza para seguir. Como dice el letrero afuera, ¿no es cierto?, que cada noche brilla, ¿no es cierto?, mientras que pasen los autos, está brillando ese cartelón que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No es cierto? Qué hermoso, ¿no es cierto? Ese cartelón en la iglesia es hermoso, porque todo lo que pasa, ¿no es cierto?, pasan por aquí, saben que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Qué importante que es, hermano. Entonces Jesús muriendo en la cruz, la primera lección que Él nos dio a nosotros es perdón. Es el perdón. Porque Él pidió que el Padre lo perdonara a todos.
así también nosotros tenemos que perdonar. ¿Saben, hermanos, que Jesús enseñó sobre el perdón a sus discípulos? Cuando sus discípulos dicen, ¿cómo tenemos que orar? Y Él, entre medio de eso, le dice, perdónanos nosotros, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos ha hecho mal, que se encuentra en Mateo 6:12, ¿no es cierto? Y ahí lo dice, que tenemos que perdonar lo que nos hacen mal. Y es difícil, pero con Cristo todo es posible. Hermanos, cuando nosotros perdonamos, ¿realmente lo perdonamos de sinceridad? ¿O lo decimos de labios? Eso es importante. Hay en el mundo, ¿no es cierto?, en inglés, ¿no es cierto?, hay un dicho que dice, te perdono, pero no me olvido. ¿Eso qué significa? Eso es una contradicción, ¿no es cierto? Te perdono, pero no me olvido. Entonces eso realmente estás pidiendo perdón de labios, no de corazón. Porque si tú recuerdas el daño que te han hecho, realmente no perdonaste. Entonces tenemos que aprender eso también, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces dice la Biblia que tenemos que perdonar? Muy bien. Eso se encuentra en Mateo 18, 21 a 22. Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Como que eso fuera un número grande, ¿no es cierto? ¿Hasta 7? Y el Señor dice, no hasta 7, 70 veces 7. ¿Qué significa eso? No es una cosa de matemática que te tiene que ser el número 490, no. Siempre. Significa que todas las veces que alguien nos hace mal, tenemos que perdonar. Y ya sé que es difícil, hermanos. Jesús, durante la Santa Cena, le decía a sus discípulos que él iba a morir. Y él les decía que representaba su cuerpo. Una vez al menos nosotros hacemos la Santa Cena, ¿no es cierto? Qué importante que es recordar la muerte de Jesús, ¿no es cierto? Cada momento. Pero cuando realmente nosotros participamos en la Santa Cena, estamos viviendo de vuelta lo que Él pasó. Entonces, cuando comemos el pan, sabemos que fue el cuerpo de Jesús, que fue, ¿no es cierto?, roto por nosotros. Pero su sangre preciosa es lo que fue derramado por nuestros pecados. Y esto se encuentra en Mateo 26, 27 a 28. Hermano, es importante tener estos versículos, ¿no es cierto?, para que no sean mis palabras, pero para que sean las palabras de Dios, ¿no es cierto? Es como comprobación, ¿no es cierto?, que Dios lo dice. Entonces, la reflexión de la frase número 1, ¿cuál es? El perdón, ¿no es cierto? Como Dios lo perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a otros. La frase número 2 que dijo Jesús en la cruz se encuentra en Lucas 23, 43. Lucas 23, versículo 43, que dice, Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, sí, Señor. Qué preciosa palabra Gracias. esa, porque ahí nos está diciendo una verdad, nos está asegurando. Esa palabra, te aseguro, no es capaz, no es a lo mejor, es te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué poderoso, ¿no es cierto? Uno de los ladrones estaba ahí burlándose de Jesús, diciendo, si eres realmente el Cristo, bájate de la cruz. Mientras que el otro, ¿no es cierto?, era completamente diferente, estaba totalmente arrepentido. Esto se encuentra en Lucas 23, 40 al 42. ¿No es cierto? Este otro ladrón lo reprendió al otro y le dijo, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros hemos hecho crímenes y estamos recibiendo lo que merecemos. Pero este hombre es inocente, no ha hecho nada malo. ¿No es cierto? Entonces, cuando él habla con Jesús y le dice, Señor,
acuérdate de mí, cuando entre a tu reino, cuando venga a tu reino. Ahí Jesús lo vio y sintió que él se arrepintió de corazón. Y ahí cuando le dijo, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Esa promesa que él hizo es para nosotros también. Amén. Que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. No veo la hora de que eso pase. Porque sabemos que este mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedades, ¿no es cierto? Pero en el cielo, la Biblia dice que no va a haber llanto, y no va a haber enfermedades, y no va a haber más dolor, y no va a haber más muerte. Pero va a haber, ¿no es cierto?, toda la gloria de Dios. Vamos a estar con Él viviendo todos los días. Hermoso, ¿no es cierto?, esa promesa que Él nos hace aquí, que dice, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. El paraíso. ¿Qué es el paraíso? En Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice, vamos a ver. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. Todos somos vencedores, ¿no es cierto?, con Cristo. Y sabemos que esa es la promesa, que cuando estemos, ¿no es cierto?, cuando venga su reino, vamos a estar con Él en el paraíso. Y qué hermoso va a ser eso. La cruz fue parte del plan de Dios para salvarnos y ser el puente entre Dios y el hombre. Para eso fue la cruz, ¿no es cierto? Muchas veces vemos dibujos, ¿no es cierto?, donde está el hombre, está Dios, y entre medio está la cruz. Y eso es un símbolo tan importante, que a través de la cruz Jesús es el puente, ¿no es cierto?, el puente a la salvación. Entonces, la reflexión de la segunda frase de Jesús en la cruz es que el cielo es verdad, el cielo es real, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos, sí, después que morimos no hay nada. Hay de ellos, ¿no es cierto? Porque sabemos nosotros que el cielo es verdad, ¿no es cierto? Y vamos a ver a Jesús cara a cara. La tercera frase se encuentra en Juan 19, 26 a 27. Juan 19, 26 a 27, que dice, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo al quien quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tiene tu madre. Desde ese entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Hermano, qué importante que es esto. Jesús y su madre María juntos otra vez. Desde el principio de su ministerio en la boda de Canaán hasta ahora el término de su ministerio, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, en la cruz. Y el Evangelio de San Juan es el único Evangelio que nos dice que María estaba en la cruz, ¿no es cierto? Pero ¿pueden imaginarse ustedes el sufrimiento de María? Yo no soy madre, pero un día lo voy a hacer, por la gloria de Dios. Pero yo me pongo en su lugar, ¿no es cierto?, como una mujer, que hay amor en nosotros, pero para ser madre, me imagino que es un amor más que eso, ¿no es cierto? Y al ser madre, esta mujer vio el sufrimiento que estaba pasando su hijo. Lo siguió en la Villa Dolorosa, lo siguió hasta, ¿no es cierto?, la cruz. Estuvo presente cuando lo torturaban, estaba presente cuando lo clavaron en la cruz, estaba presente para todo esto, ¿no es cierto? Y al final de todo eso, Jesús en la cruz mira abajo y piensa de su madre. Piensa de su madre y no quería que ella quedara sola, que nadie la cuidara, ¿no es cierto? Y por eso Él le dice al discípulo, este es tu hijo, ¿no es cierto? Esta es tu madre. Como diciendo, no la abandones, no la dejes, porque yo me voy al Padre, pero cuida de mi madre, ¿no es cierto? Y eso es tan importante, porque sabemos que el sufrimiento que estaba pasando María
Era una profecía que había pasado, ¿no es cierto? Si se recuerdan cuando Jesús tenía 8 días y lo fueron al templo a presentar, ¿no es cierto? Afuera del templo había un hombre llamado Simeón. Amén. Esto se encuentra en Lucas 2, 34 al 35. Lucas 2, 34 al 35, que dice estas palabras. Entonces Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Esta profecía que este hombre le dio a María, capaz que ella no entendió en ese momento lo que él quería decir, pero al estar en la cruz y al ver todo lo que su hijo estaba pasando, me imagino ese dolor de madre le atravesó como una espada su alma, ¿no es cierto? Que significa que se cumplió la profecía. Y es importante saber que las profecías del Antiguo Testamento son reales y fueron cumplidas. Amén, sí, Señor. Sabemos que Jesús también tenía memorias, ¿no es cierto?, de ser niño. Él creció en este mundo por 33 años, ¿no es cierto? Vivió una vida con la gente a su alrededor, con su madre. Entonces me puedo imaginar como hijos también el sufrimiento que él sufrió, ¿no es cierto?, en la cruz. Tenemos que ponerlo en los dos lados, en los dos lugares y pensar el sufrimiento que los dos sufrieron. Pero él tenía en su mente su misión. Sabemos que Jesús era humano y también era Dios, pero vamos a ver ese camino, ¿no es cierto?, de la vida humana de Jesús, que se encuentra en Hebreos 4, del 14 al 15. Hebreos 4, del 14 al 15, que dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de las pruebas de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Entonces, él estuvo en este mundo, él vivió en este mundo, él pasó por las pruebas que pasamos nosotros, ¿no es cierto? Él nos conoce, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Las pruebas. Entonces, él nos entiende, ¿no es cierto? Muchas veces capaz que hay personas que se condenan, ¿no es cierto?, cuando piensan mal o cuando hablan de otra persona, pero sabemos que él vivió en este mundo y él sabe las debilidades de cada uno de nosotros. Él sabe. Pero la cosa buena es que él nos perdona. No lo podemos condenar porque él nos conoce, ¿no es cierto? Y sabemos que él nunca pecó. Esa fue la diferencia. Jesús era humano, ¿no es cierto? Pero nunca pecó. Él continuó ser santo. La reflexión del tercer frase de Jesús es cuidar a tus padres. Honra a tus padres, ¿no es cierto? Respeta a sus padres, pero también amar al prójimo, ¿no es cierto? Tenemos que amar al prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos aquí. Nosotros somos una familia. Amén. Si alguien duele, todo duele. Si alguien está feliz, todos estamos felices, ¿no es cierto? Y así tiene que ser. Tenemos que estar siempre preocupándonos, orando por los hermanos, ¿no es cierto? Si faltan, llámenlos por teléfono. Pregunten, ¿están bien? Hace rato que no los veo. Esa llamada de teléfono alienta a la persona, ¿no es cierto? Levanta y se piensan que son especiales. Y así tenemos que sentirnos, que somos especiales para Dios y para nuestra familia, ¿no es cierto? Amén. La cuarta frase de Jesús en la cruz se puede encontrar en 2 evangelios, en Mateo y en Marcos.
En Mateo se encuentra en el 27:46 y en Marcos se puede ver en el 15:34. ¿No es cierto? Dice lo mismo, pero vamos a leerlo, que dice: a esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra, ¿no es cierto?, nos muestra mucho, mucho. Sabemos que en los dos evangelios nos muestran que es la hora novena, ¿no es cierto?, después de 3 horas de oscuridad total. ¿Se pueden imaginar oscuridad total? ¿No es cierto? En la noche, claro que sí, pero en el día se puede imaginar total, ¿no es cierto?, oscuridad, que se sentiría, ¿no es cierto?, un poco scary, en inglés se dice, ¿no es cierto?, con temor, ¿no es cierto?, que todo alrededor se oscurezca. Clavado en la cruz, Jesús sufrió dolor en su carne, su cuerpo era una llaga. La Biblia dice que Él quedó sin rostro, Él era una carne, ¿no es cierto?, total. Todo el pecado del mundo en ese momento vino sobre Jesús. ¿Se pueden imaginar eso? Fue un dolor no de carne, pero de espíritu, ¿no es cierto? Todo el pecado del mundo. ¿Se pueden imaginar el pecado que haya en este suburbio? ¿Se pueden imaginar el pecado que haya en esta ciudad? Imagínense el pecado de todo el mundo entero. Estaría, ¿no es cierto?, pero horas, días, maybe semanas, poniéndose uno a uno en el cuerpo de Jesús. Y así fue, uno a uno, los pecados de cada persona en el mundo venía sobre Él. Llegó el momento que Dios no pudo mirarlo, porque se hizo pecado por nosotros. Entonces, en ese mismo momento, Él se sintió solo. ¿Se puede imaginar Jesús en esa cruz diciendo: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Sabemos que la expresión de Jesús fue de angustia. Y así me imagino, ¿no es cierto?, la angustia de estar solo. Jesús era humano, pero también era Dios. Y esto lo sabemos porque en Mateo 1:23 dice que la Virgen estará encinta y dará a luz a un hijo y le pondrán el nombre Emmanuel, que es decir, Dios con nosotros. Amén. Él es Dios con nosotros. Él vino a este mundo para estar en medio de nosotros, para completar una misión. También podemos ver en Juan 14:9-11, que dice: Jesús le contestó: Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que le deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no crean al menos por las obras mismas. Hermanos, esto es decir que los discípulos ni sabían quién era. Él decía: Felipe, ¿hasta cuándo? Estoy con ustedes tanto tiempo. Han visto tantas cosas que yo hice y todavía no me conocen. ¿No es cierto? Entonces él dice que el Padre está en él y él está en el Padre, diciendo que él era Dios en carne. ¿Saben que la primera línea de Salmo 22? ¿No es cierto? Salmo 22 es el clamor de Israel y toda la gente inocente que sufre. En Salmo 22, David no hace una profecía de la crucifixión antes que la crucifixión existiera. Eso es interesante, ¿no es cierto? Porque cuando leemos el Viejo Testamento y después vemos el Nuevo, vemos que realmente es de Dios. Porque la crucifixión no existía en esos tiempos, aunque en Salmos 22, 16-18, David nos muestra, ¿no es cierto?, qué iba a pasar. Qué importante que es este versículo, ¿no es cierto? Salmo 22, 16-18.
dice esto, y acuérdese de la cruz del Calvario. Dice, como perros, una banda de malvados me han rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Hermano, esa es la crucifixión. Esa es la crucifixión. Todo lo que pasó Jesús en la cruz, lo dice ese versículo, ¿no es cierto? Esos versículos. Hasta que los soldados repartieron la ropa y echaron suerte sobre las ropas. Todo, ¿no es cierto?, se cumplió. Como sabemos, en 1 de Pedro 2:24 dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces sabemos que si estamos en una enfermedad, si hay dolor en nuestro cuerpo, sabemos que por el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto?, fuimos sanados. Entonces, hermanos, si estamos pasando por problemas, te digo sinceramente, yo estoy parada aquí por la gracia de Dios y sé que mis sanidades están por venir, sé que las de ustedes también, hermanos, pero sabemos que por la llaga de Jesús fuimos sanados y tenemos que tener esa seguridad y esa fe que lo que estemos pasando, ¿no es cierto?, Él nos va a sanar. Esa es su promesa. La reflexión de la cuarta palabra de Jesús en la cruz es expresar tu corazón. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese tono tiene que ser nuestro tono. Esa expresión del corazón de Jesús hacia su Padre es como nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que expresar nuestro corazón a Dios en todo momento. Hermanos, cuando alabamos es tan importante darnos completamente a Él, porque su palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si nosotros realmente creemos esa palabra, y la palabra que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio, entonces por fe sabemos que Él está aquí en este momento. Yo personalmente lo imagino en la primera fila. Yo lo imagino en la primera fila. Entonces cuando cantamos, cuando alabamos, lo tenemos que ver ahí, en la primera fila. Tenemos que verlo enfrente de nosotros y cantarle a Él y mostrarle a Él que realmente expresamos nuestro corazón. Las alabanzas son tan importantes, ¿no es cierto? No son solamente cantos, no son solamente palabras o el lindo sonar de música. No, es una expresión de nuestro corazón hacia Él. Cada palabra que decimos tiene que ser una alabanza para Él, porque sus oídos están atentos a nuestro clamor, ¿no es cierto? Y sus ojos siempre están a nosotros. La quinta palabra que se menciona se ve en Juan 19:28. Juan 19:28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Cuando estaba estudiando las escrituras, esto me atrayó más de todo. Cuando él dice, tengo sed. ¿Qué significa tengo sed? Ahora les explico. En el Evangelio de Juan podemos leer sobre el encuentro de Jesús con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y lo podemos ver a esto en Juan 4:13 al 14. Juan 4:13 al 14. Jesús le contestó a esta mujer samaritana, todo lo que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Qué importante que es eso, ¿no es cierto? Porque ahí nos muestra que esa palabra tengo sed no es físico. No es físico, tengo sed, dame algo para tomar. No, fue espiritual, ¿no es cierto? Dame sed, tengo sed. Y Jesús nos está diciendo aquí que Él es
el agua, ¿no es cierto? Él es el agua. Entonces, Él nos está diciendo, si pides agua de mí, yo te lo daré, y de mí brotará aguas vivas, ¿no es cierto? Aguas. Jesús tenía sed de amor, amor del Padre que lo había abandonado, amor de la gente que estaba a su alrededor y lo rechazaron. Y encima de eso, los soldados le dan vino agrio. ¿Se pueden imaginar la crueldad de esos soldados? De los corazones duros que tenían esos soldados. Jesús le dice, tengo sed, y antes de darle agua le dieron vino agrio. Eso explica mucho, ¿no es cierto?, de cómo estaba el mundo en esos tiempos. Y que el mundo está igual así ahora, ¿no es cierto? Está amargo, está lleno de rencor, está lleno de maldad. Cada vez prendemos el televisor y hay más desastre en el mundo. Más está pareciendo Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto?, el mundo que vivimos ahora. Amargo. En Juan 15, 12 al 13, dice, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. El amor más grande de que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Eso fue confirmado, Jesús dio su vida por sus amigos. Él dio su vida por nosotros. Ese es el amor, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos que amar a los otros también. Tenemos que mostrar ese amor entre nosotros, ¿no es cierto?, para después darle al mundo. Tenemos que mostrar igual el amor a ellos. Jesús hizo el sacrificio perfecto para el amor de nosotros. Y Él lo hizo para mí. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos que ver la crucifixión personal. Aleluya. Sí, Él vino a salvar el mundo. Él vino a salvar la humanidad. Pero ustedes tienen que pensar, lo hizo por mí. Cuando ustedes lo piensan personal, te toca más. ¿No es cierto? Porque cuando pensamos del sacrificio que Él hizo en la cruz y lo racionamos que Él lo hizo para mí, lo sentimos más, ¿no es cierto? Porque lo sentimos, tanto amor tuviste que pasaste todo eso, moriste por mí. ¿Quién soy yo? ¿No es cierto? Eso tenemos que pensar. ¿Quién soy yo? Igual tú moriste por mí. ¿Qué nos promete Jesús si nosotros tenemos sed? ¿Qué nos promete Jesús? Se van a dar cuenta cuando lea esto y van a ver algo que está atrás mío. Juan 7, 37 al 39. Que dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí. El que en mí cree, que beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeren en Él recibirán el Espíritu. Y es el que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Esa es una promesa, ¿no es cierto? Otro lindo letrero que tiene la iglesia, que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa río de agua viva? El Espíritu Santo. Solo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es el río de agua viva. Y Jesús le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que va a venir el Espíritu Santo, pero aún no podía venir sin que Él muera primero. Y eso es lo que pasó, ¿no es cierto? Él nos promete a nosotros los ríos de agua viva. Entonces, la reflexión de la quinta palabra de Jesús en la cruz es tenemos que tener sed de los ríos de agua viva. Tenemos que fluir, ¿no es cierto? El Espíritu Santo tiene que fluir en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén. El Espíritu Santo no puede estar contristado. El Espíritu Santo es un caballero. Él no va a interrumpir y decir, déjenme que quiero hablar. Nosotros tenemos que darle esa libertad, ¿no es cierto? Si Él quiere hablar, que hable, ¿no es cierto? Si Él quiere mostrarse, que se muestre. Si Él quiere manifestarse, que se manifieste. Tiene que haber esa libertad en nosotros, ¿no es cierto?
Y el Espíritu Santo tiene que fluir, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros. Tenemos que tener sed a buscarlo cada día más, tener esa presencia con Dios, ese encuentro personal con Dios. Y cuando eso sucede, entonces vamos a ver los milagros, vamos a ver las sanidades, porque su presencia va a estar aquí en este lugar. Amén. La sexta frase se puede encontrar en Juan 19:30. Juan 19:30, que dice, vamos a leer solamente la primera parte de este versículo, que dice, Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. ¿No es cierto? Como dice el pastor, todo pagado. Cuando Él dio, ¿no es cierto?, su vida en la cruz, Él sabía que completó la misión. Él fue obediente a su Padre, que lo mandó a morir para la humanidad, por nosotros. Y ahí Él dijo, todo terminado. ¿Sabe, hermano, que en el Evangelio de Juan nos recuerda del sacrificio del Cordero de Pascua, del Éxodo 12? Y eso es otra profecía que se cumplió cuando Él murió. Los soldados le dieron vino agrio en una rama de hisopo. La planta de hisopo es una planta bien chiquita, pero en Éxodo 12:22 nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, de la última plaga. En la última plaga iba a venir el ángel de la muerte, iba a venir a matar a todos los primogénitos, ¿no es cierto?, que no iban a vivir. Entonces, los hebreos tenían que matar un cordero perfecto. Después poner la sangre en una palangana. Tenían que untirlo con la rama de hisopo y marcar los postes de las puertas. Entonces, cuando pasaba el ángel de la muerte, no iba a entrar en esa casa y vivían la gente que estaba adentro. ¿No es cierto? Qué importante que hasta ese mínimo detalle se cumplió. Se cumplió cuando le dieron los soldados vino agrio a Jesús, le dieron en la rama de hisopo. Qué increíble, ¿no es cierto? Otra profecía que se cumplió es que ningún hueso de Jesús fue roto. Ninguno. Y esto también se cumple, ¿no es cierto?, en Juan 19:33-34, que dice, pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Sabemos que ningún hueso fue roto, ¿no es cierto? Eso cumplió la promesa de Dios. En en Éxodo 12:26 dice, el cual deberían comerse en una sola casa. No se sacaría de la casa ni un solo pedazo de carne del animal sacrificado, ni que se quebraran los huesos. Esto fue, ¿no es cierto?, el Cordero de la Pascua, ¿no es cierto?, del tiempo de Moisés, donde decía que ni un hueso se quebraría, como a Jesús también no se le quebró los huesos. 1 Corintios 5:7 dice, así que echen fuera esta vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura, que se come en los días de la Pascua, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, pues muerto en sacrificio por nosotros. Amén. Ahí nos dice que Él es el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista cuando estaba bautizando, entre medio de la multitud, Jesús pasa, ¿no es cierto? Y Él dice, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él ya estaba anunciando, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Señor y que Él iba a ser el Cordero de Dios. Jesús fue obediente al Padre y dio su vida por nosotros, todo pagado. Qué hermoso eso, ¿no es cierto? Entonces la reflexión de la sexta palabra de Jesús en la cruz es
Persistencia. Tenemos que terminar lo que empezamos, ¿no es cierto? Si nosotros persistimos hasta el final, vamos a tener una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Ver a Jesús cara a cara. Y con eso es la certeza que tenemos que tener, ¿no es cierto? Que no importa lo que pase, Él está con nosotros en cada momento. ¿No es cierto? Este mundo es cruel, algunas cosas pasan y no entendemos por qué, pero sabemos que con la guía de Dios todo va a superar. La séptima frase de Jesús se encuentra en Lucas 23, 46, que dice: Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. ¿Qué cosa, no es cierto? Que Jesús fue obediente hasta el final, pero Él entregó su espíritu. Él, ¿no es cierto?, tuvo el control y dijo: hasta aquí, yo me entrego mi espíritu. Juan 16, 28 dice: salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver a mi Padre. Qué hermosa esa palabra, ¿no es cierto? Que Él vino a este mundo porque fue obediente a su Padre, pero ahora deja este mundo y se va a Él. ¿Y para qué? Para preparar un lugar para nosotros. La muerte de Jesús permitió que el Espíritu Santo venga. Como dice en Juan 4:10, Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿No es cierto? Qué lindo eso, me gusta mucho eso. Si supiera lo que Dios da. Él nos da tanto, ¿no es cierto? Y esa agua que Él nos da, esa llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estar en su presencia y sentir la presencia de Dios es lo más hermoso. Por eso me encantaría estar todo el día alabándolo. Todo el día. Juan 14, 16 y 17. Dice: y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Lo que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él está con nosotros en cada momento. Y es tan importante saber que Él está a nuestro lado, que nosotros no estamos solos. En todo momento Él está con nosotros. Hasta cuando estamos en el auto, Dios está ahí, controlando cualquier situación. Él manda a sus ángeles para cuidarnos de donde estemos. Tenemos la seguridad que nuestro espíritu, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La palabra defensor también se puede traducir como guía, consejero, consolador. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. Es nuestra guía. ¿Qué significa eso? Para mí, yo lo imagino como una alarma dentro de nosotros, ¿no es cierto? Que cuando vengan problemas o situaciones o tentaciones, es como una alarma que suena dentro diciendo: no mire para ahí, no, cuídate, no vaya para ahí, no decidas ahí. Es como una alarma dentro de nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a cuál decisión tenemos que ir, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué quieres que yo haga durante el día? Él es nuestro guía. Y eso es importante, que el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Él es nuestro consejero. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos? ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer? Tenemos dos maneras de decidir y Él nos aconseja. Él nos aconseja qué tenemos que hacer. Él es nuestro consolador. ¿Cuántas veces nos pasan cosas y algunas veces ni podemos hablar con nuestras familias o con nuestros amigos? Es algo personal que está pasando entre nosotros y Dios, ¿no es cierto? Y Él es nuestro consolador. Él es nuestro consolador que nos da la palabra, el aliento que necesitamos, la fuerza para seguir adelante. ¿No es
Juan 14, 26 dice, pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto es muy importante, hermano. No sé si le pasa a ustedes, me ha pasado a mí, donde estás hablando con una persona y esa persona está pasando por un problema. Y de adentro tuyo salen palabras de sabiduría, y palabras, ¿no es cierto? Y versículos que ni te daba cuenta que los sabías. Y eso es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros y nos dice las palabras que tenemos que decir, los versículos que tenemos que decir. Y eso es precioso, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros somos creyentes. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos servir al Señor, hablando con las personas del mundo, dando aliento al que está caído, ¿no es cierto? Amén. Levantando a las personas. Amén. Con palabra de Dios. Juan 19:34 dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. ¿No es cierto? Eso fue hecho por nosotros, ese sacrificio. Pero dice que salió agua, ¿no es cierto? Otro simbolismo del Espíritu Santo. Él murió para darnos el Consolador, el Espíritu Santo. La profecía también se cumplió en Zacarías 12:10, que fue de la perforación del cuerpo de Jesús, que se encuentra en Zacarías 12:10, cuando dice, llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él como la muerte del hijo único o del hijo mayor. Otra significancia, ¿no es cierto? Que la profecía se cumplió. Hasta el final, ¿no es cierto? Se cumplió. ¿Qué terminó Jesús al morir? Cuando dice ha terminado, acá ha terminado todo. ¿Qué terminó? El plan de Dios, el plan divino de Dios. Porque en el jardín de Edén se rompió esa relación entre el Dios y el hombre. Entonces Jesús vino como el plan de Dios a cumplir esa misión, a cumplir que se vuelva esa relación con Dios y nosotros. Y gracias a Él tenemos esa libertad, ¿no es cierto? A tener esa comunión con Él de vuelta y pedirle lo que necesitamos y darle gracias por lo que tenemos y orar por nuestros familiares, ¿no es cierto? La reflexión de la séptima frase de Jesús es: tenemos que poner nuestra vida en la mano de Dios. No importa lo que estemos pasando, ¿no es cierto? Cada situación es diferente. Estamos en esta carne y dolemos, ¿no es cierto? Cada cosa. Pero si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, todo va a salir bien. Porque sabemos que Él tiene la última palabra. Él conoce nuestro futuro. Él conoce nuestra vida y Él sabe lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa fe, ¿no es cierto? Eso es la fe. Tener fe en algo que no vemos, pero sabemos que existe. Como el viento, ¿no es cierto? No vemos el viento, pero sabemos que está. Porque vemos la evidencia en los árboles que se mueven, ¿no es cierto? Y así es Dios. Dios es así. No lo vemos, pero sabemos que Él está ahí. Y cuando pasan situaciones en nuestra vida, sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos su protección, ¿no es cierto? Y así tenemos que ser siempre. Y todos sabemos el término de esto, ¿no es cierto? Porque todos sabemos lo que pasó al tercer día. Dios lo levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento de regresar, de llevarnos a nosotros al cielo y tener esa comunión con nosotros todos los días, que podemos verlo cara a cara, donde no va a haber llantos, no va a haber dolor, no va a haber muerte y no va a haber sufrimiento. Sabemos, Señor, que tú vas a llegar pronto y esperamos su venida, Señor. Sabemos que las 7 frases de Jesús en la cruz nos enseñan a nosotros mensajes, enseñanzas
Es increíble que Él continuó predicando en la cruz hasta el final. Hasta su última palabra fue una enseñanza a nosotros de cómo tenemos que vivir. Para resumir, hermanos, las 7 reflexiones de las frases de Jesús son estas. Número 1, perdón. El perdón, ¿no es cierto? El perdón de Dios, ¿no es cierto?, que tuvo por la humanidad. Pero también nosotros tenemos que perdonar a todo lo que lo ofenden, a todo lo que nos hace daño. Tenemos que perdonar. Sé que es difícil. Número 2, es que el cielo es real. El cielo es real y un día veremos a Jesús cara a cara. Y tenemos esa confianza que lo vamos a ver. Número 3, cuida a tus padres, respétalo, hónralo. También tus seres queridos, amarnos unos a otros. Número 4, expresar tu corazón a Dios. Con todo tu corazón oren a Él, tengan intimidad con Dios. Como hablan con tus amigos, con tu esposo, tu esposa, hablen con Dios. Él está atento a nuestro clamor. Él está con nosotros en cada momento. Él está esperando que nosotros hablemos con Él. Expresemos nuestro corazón. Número 5, tengamos sed de los ríos de agua viva. Tengamos sed por el Espíritu Santo. Que Él fluya en nuestra vida, que Él fluye en nuestra iglesia, que Él muestre, ¿no es cierto?, su presencia. Número 6, persistimos hasta el fin. Tenemos que persistir hasta el fin. Tenemos que terminar la carrera, ¿no es cierto?, hasta el fin. Tenemos que seguir nuestra fe hasta el fin, no importa lo que pase. Y número 7, tenemos que poner nuestra vida en la mano de Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa las situaciones, los dolores, las angustias, todo está en la mano de Dios. Él tiene la última palabra, Él sabe nuestra vida, nuestro futuro, lo que va a venir. Y Él siempre nos da la salida. Él siempre está con nosotros, siempre está mandando a sus ángeles que nos cuiden, que nos dé la palabra que necesitemos para levantarnos. Es importante, ¿no es cierto? Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, hermanos, como lo ha hecho para mí. Entonces espero que venga Jesús pronto, ¿no es cierto? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cómo estamos nosotros en todas esas áreas? El perdón, el amor a los hermanos, a la gente del mundo. ¿Expresamos nuestro corazón a Dios cuando oramos? Son preguntas que tenemos que hacer diariamente, ¿no es cierto? Si nos estamos alejando un poquito, que Él nos traiga de vuelta, ¿no es cierto? Que sintamos el amor de Dios, que sintamos su presencia cuando alabamos. Hermanos, alaben con tu corazón, alaben con sabiduría. Si ustedes se quieren rendir a sus pies, hay una canción que cantamos, hermano, que dice: me rindo a tus pies. Hermanos, nosotros estamos en el coro y no podemos arrodillarnos. Pero cuántas veces me encantaría arrodillarme a tu presencia, Dios. Hermanos, tenemos que tener esa libertad, que si queremos movernos, nos movamos. Si queremos levantar nuestras manos, levántenos. Si queremos cantar más fuerte, si queremos danzar, tenemos que tener esa libertad. Hermanos, Dios está aquí. ¿Quién cree que Dios está aquí? Amén.